Y en nuestra entrevista principal vamos a conversar con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, sacerdote jesuita. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, a ver, déjame hacerte una pregunta así, antes de entrar en materia. ¿Cuál es, quizá un poco ligándolo con lo que hablé de la huelga de los profesores, pero cuál es el estatus que tienen hoy día o cómo están los colegios de órdenes religiosas en el país funcionando? Lo dramático es que los colegios particulares pagados funcionan perfectamente. Los particulares subvencionados tampoco adhieren demasiado al paro. Los que son perjudicados son los colegios municipales, públicos, los del Estado, y atienden a la población más pobre del país. Por lo tanto, los perjudicados son los más pobres del país. Sencillo, como tú dices, raya para la suma, esto solo perjudica a los más pobres. Ahora, ¿hay relación entre, por ejemplo, el colegio de profesores o los profesores del sector público con los profesores del sector privado, ya que de alguna manera todos trabajan en exactamente lo mismo, que es dar la mejor educación posible? Es probable que los profesores adhieran a las banderas, dijéramos, a la propuesta del colegio, eso no cabe duda, pero la verdad es que no paran en los hechos. Particulares pagados no para nadie. Y particulares subvencionados, la verdad que yo estoy vinculado a un colegio en Cerro Navia y el colegio sigue funcionando perfectamente. Los que paran es una parte de los municipalizados, ¿no? Es bien irracional. Vamos a entrar en la materia por la cual vienes hoy día, Eduardo, y tiene que ver con una encuesta que ustedes hicieron que buscó averiguar cuál era la relación que tenían los chilenos que fueron representados a través de esta encuesta con el sistema democrático. Estamos a 50 años de que se perdió la democracia, o sea, estamos en la conmemoración de los 50 años de que se perdió la democracia, pero no necesariamente eso significa de que porque llevamos mucho tiempo de vuelta, la gente esté muy entusiasmada con la democracia. De tanto en tanto de repente hay posiciones bastante ásperas respecto del sistema político. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de la encuesta? Es una encuesta que realizamos desde el 2017 a propósito de un tema de contenido. No medimos popularidad de candidatos, sino de cuestiones que importan. En este caso, la democracia, 50 años era de cajón preguntar. Entonces, el tipo de preguntas que entendemos por democracia: ¿cuánto valoran los chilenos la democracia? ¿Qué esperan de ella? ¿Hay alternativas a la democracia dadas determinadas circunstancias? ¿La democracia es extendible a otros ámbitos, el ámbito escolar, familiar, sindical? En fin, entonces es una encuesta bastante completa. Yo te diría que la mayor es la validación de la democracia, con un porcentaje muy significativo del sistema preferible, más del 80%. Y además, muy claro qué es la democracia. Igualdad de todos, respeto a las normas. O sea, y efectivamente son las tres cuestiones fundamentales de lo que entendemos por democracia. Y al mismo tiempo, ¿está orgulloso usted de la democracia que existe en Chile? Muy poco orgulloso. Y ahí ya empieza a entrarse a picar. Entonces, teóricamente, o por lo menos hay una adhesión muy clara, hay una valoración. Además, la democracia sirve para respetar los derechos, para que todos participemos, implica respeto de normas básicas. No tan claro implica mejora en la distribución. O sea, más bien hay una valoración de los derechos políticos más que los derechos sociales. No necesariamente la democracia implica que hay que hacer impuestos para que los ricos subsidian a los pobres. Ahí los porcentajes bajan. Pero yo diría, mira, es muy contundente el aprecio. ¿Le gusta su democracia? ¿Está orgulloso? No estoy orgulloso. Dos alternativas: ¿prefiero otro régimen? No, porque parece que es preferible la democracia. Pero me gustaría mejor democracia, más democracia. Y es muy interesante que hay una valoración por la democracia representativa, no da el ancho. Esto de que elecciones, queremos una democracia participativa. Queremos tener más injerencia en las decisiones. Cabildo, acuerdos de ley, consulta. O sea, en el fondo, mira, no es, o sea,
Queremos transformarnos en Suiza, digamos. Que hacen 20 plebiscitos al año. Curiosamente, ¿no? Cuando se habla de la despotilización, no, queremos participar no solo cada 4 años, cada cuánto en elegir a nuestros representantes, y no creemos que los representantes van a representarnos enteramente, queremos nosotros hacer proyectos de ley, queremos que nos consulten, queremos hacer referéndum, o sea, una añoranza de más democracia, finalmente, que sea más participativa. Yo te contaba el caso, un poco ahí te interrumpí, el caso suizo, porque es bien interesante el caso suizo, que tiene más o menos al año, hacen cerca de 15 o 20 referéndums sobre materias que, si bien se pasan en el Parlamento suizo, se les pregunta a la ciudadanía, que tiene la última voz para decidir si esas cosas corren o no corren. Y bueno, ellos funcionan con esto hace mucho tiempo, y hay otros países también que hacen permanentemente este tipo de referéndums o plebiscitos de este tipo, porque ¿cuál podría ser otra forma de generar una mayor cercanía de la población a la democracia, si no es expresándose, digamos? Sí. O qué tipo de expresión debieran tener, porque si es que lo vamos a medir, por ejemplo, en manifestaciones callejeras, no tiene mucho sentido, digamos. Claro, es lamentable esta falta. Solo un 17% se siente orgulloso con su democracia. El 35%, mira, no da el ancho. Y básicamente, si uno aprieta un poquito más en las preguntas, la verdad es que la democracia no termina de respetar los derechos humanos. Eso dice. Sí, no se respetan los derechos humanos. Y hay un mal aprecio respecto de la justicia. La justicia es para algunos, la justicia no es para todos. Bueno, ayer sale el fallo de justicia del asesinato de Víctor Jara. Sí. Nos demoramos 50 años. Entonces, digo, hay muchas razones por las cuales se estima que la justicia solo... Hay una cosa que se llama como la elitización de la democracia, vale decir, la democracia funciona, pero funciona para los sectores ricos. Los pobres no tenemos los beneficios. No necesariamente ricos solamente, porque quizá para sectores que tienen poder, y no necesariamente el poder se ancla en las finanzas, sino que a veces se ancla en, por ejemplo, partidos políticos, presencia en determinadas cosas, posiciones aquí y allá. La élite en todo su... Pero digamos, hay muchos ciudadanos que estiman que los beneficios de la democracia no les alcanzan lo suficiente. Y por lo tanto, bueno, uno diría, entonces, busquemos otras vías. No, queremos una democracia más participativa. Entonces, la insatisfacción respecto de la democracia es también una señal que quiero más democracia y mejor. Pero claro, también hay unas preguntas que dicen, mire, ya, todos preferimos la democracia, el régimen, pero en determinadas circunstancias, cuando hay corrupción, pudiera ser deseable un gobierno autoritario. Cuando los políticos no cumplen las leyes, pudiera ser deseable un gobierno autoritario. Cuando no se respetan los derechos humanos, pudiera ser deseable un gobierno autoritario. Entonces, la democracia, si bien es preferible en situaciones de crisis, acabamos de ver a Bukele, ¿no? Sí. En situaciones de crisis, cuando hay delincuencia, aparece una pulsión hacia una alternativa más autoritaria. Ahora, eso es muy interesante, Eduardo, por dos razones. Una razón que podríamos llamar dentro de la psicología. Las personas que, yo supongo, las personas que dicen a mí, si es que hay mucha corrupción o si es que hay una situación muy penca en el país, prefiero que venga un régimen autoritario. Yo parto de la base que esa persona nunca jamás se considera a sí misma como victimario, siempre se va a considerar como víctima. Y bueno, y todos sabemos que cuando pasan cosas afecta a mucha gente que eventualmente son parientes nuestros, gente que a veces son las mismas personas que dicen, oye, no se puede trapear con la democracia, y terminan qué sé yo, sumándose a grupos delincuenciales. Entonces hay una situación bien interesante ahí de cómo se percibe uno
frente al sistema que no le gusta, siempre se percibe casi como víctima del sistema. Sí. Un 64% dice es el régimen preferible. Y un 65% dice en algunos casos pudiera ser preferible otra alternativa. Ahora, salidas claramente extrademocráticas no se avalan, dijéramos. O sea, no es en estas situaciones de crisis. Un asunto también interesante de la encuesta es la desconfianza. Todos mienten. Todos mienten. Los políticos mienten, los empresarios mienten, la televisión miente. Lo único que se salva un poquitito es la radio. Hay un 31% de chilenos que dicen que en la radio se dicen verdades. Pero las mentiras a nivel de los políticos, 84%, impresionante. Eso significa que yo tengo una cierta desconfianza, que yo soy más inteligente, porque yo me doy cuenta que mienten. Entonces, entonces el juicio es a mí y los míos. Los míos manejamos Los míos no mienten. Los míos no mienten. Dije, yo no miento, por supuesto, y todos tratan como de engañarme, pero yo soy suficientemente cauto, lúcido, como para no tragarme eso. Pero igual hay un 22% de chilenos que sigue creyendo que el estallido fue provocado por grupos de terroristas internacionales que nos manejaron, o que los alcaldes favorecen más a los migrantes que a los chilenos. O sea, las fake news, por un lado yo me creo más inteligente, pero por otro lado me trago justamente las autopercepciones de mi grupo. Es que ahí hay un punto muy interesante que estás tocando que tiene que ver con un fenómeno. Es un fenómeno de psicología social que también se enseña en comunicación, que en inglés, porque ahí nació, se llama group thinking y que significa pensamiento grupal, que es cuando tú pierdes tu individualidad para percibir y básicamente te sumas a un coro de personas que tú crees que te representan. O ya sea, incluso, puedes estar en desacuerdo con alguno de ellos, pero no llevas la contra porque la voz del grupo es más importante que la voz de los individuos. Y eso hace a veces que tú tengas errores gigantescos. Han habido en la historia montones de situaciones donde todos dicen, sí, esto es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Hay señales. Voy a ponerte el caso histórico más claro de eso. De todos dicen, oye, sí, que venga. El caballo de Troya. El caballo de Troya había ahí, y lo cuenta, por supuesto, Homero ahí, en su libro, gente que decía, oye, esto puede ser una trampa, pero están todos ahí. El rey dice que no, tráiganlo acá adentro, no te preocupes. Y todos dicen, el rey lo dice, todo lo dice, este lo dice, tiene que ser así, traigan el caballo nomás. Bueno, tú sabes lo que pasó. Cuando se genera una visión unilateral respecto de cualquier cosa, siempre hace falta el tipo distinto o la persona distinta que de repente apunta con el dedo y dice, perdona, pero el emperador está sin ropa. Ahora, lo que vemos acá es que yo tengo las ideas de mi grupo y me defiendo respecto de esas ideas, y hay como una ausencia de un relato común. Cada cual, particularmente yo creo que cuando se habla de que el país está polarizado, es la clase política la que está polarizada. O sea, la verdad que el país no está polarizado. El país le tiene pavor a la delincuencia. Sí. Ha tenido la experiencia de que se mata como antes no se mataba, los porcentajes de asesinatos. Sí. El narcotráfico. Hay más armas dando vuelta. Hay armas dando vuelta. Ese es miedo, temor, una serie de insatisfacciones de ese orden. Pero las peleas que ocurren en la Cámara, o sea, es realmente un mundo de fantasía. Una polarización. Ahora, efectivamente eso están ocupados los medios, pero yo muchos años llevo trabajando en Cerro Navia y la verdad que no noto esa polarización. Más bien noto un desinterés. Sabemos que el proceso constituyente... Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto el fenómeno que se registra, por ejemplo, en las encuestas, que tiene que ver con una crítica que, a ver, digámoslo con todas sus letras, el sistema político, no solamente en Chile, en montones de países, siempre ha sido en los últimos
año, el frontón al cual uno le echa la culpa de todo. Y por lo tanto hay que culpar a los políticos, y hay que culpar a los periodistas, y hay que culpar a las estrellas de televisión y a los ricos, lo que sea. Pero hay que encontrar un culpable. El problema es que cómo se avanza cuando tú, de alguna manera, queriendo o no queriéndolo, divides el país en personas responsables de lo que me pasa. ¿Qué alternativas ven? O sea, yo creo que efectivamente el rol de la clase política y de la élite y de los medios de comunicación es vital. Claro, uno esperaría que por responsabilidad esos grupos saliéramos de la trinchera, ¿no? O sea, los dos procesos constituyentes son un ejemplo palmario, sí, eso es verdad, del atrincheramiento, dijéramos. O sea, yo en la Constitución quiero expresar las tesis de mi programa de gobierno y pongo ahí todas mis ideas, todas mis convicciones. Lo vimos, el rechazo del país tiene que ver con esa afirmación identitaria. Ahora, ese rechazo, en ese caso, tal cual como lo estás describiendo, cuando alguien considera de que porque hubo una votación tan grande, 80-20, para hacer una nueva constitución, tú podías poner cualquier cosa, toda tu idea, todas tus causas, toda tus banderas en esa cosa e ignorar el resto, bueno, lo que tú encontraste es que el país dijo no, pero no sabemos exactamente a qué le diría que sí. Tú has visto que las encuestas que están empezando a aparecer ahora vuelven a manifestar una alta proporción de gente que quiere rechazar. No, en ese caso había una gama muy grande de no. O sea, había muchas razones por las cuales votar rechazo. Dijéramos incluso personas que hubieran querido aprobar la Constitución. Pero maravillosamente, dijéramos, se logra nuevamente elegir un grupo constituyente. La comisión de expertos, esto ya son opiniones particulares, pero creo que la comisión de expertos nos daba un marco. Y ahora tenemos nuevamente la tentación de convertir la Constitución en un programa de gobierno para poder colocar mis banderas, dijéramos. Entonces es bien dramático y esto es un problema no es buena la palabra la clase política, pero digamos, quienes tienen esta responsabilidad y no se dan cuenta que tenemos que aprobar. No hay una tercera. Aquí se juega, ¿no? Aquí se juega el partido. Bueno, tiene que ser buena la cosa, por lo menos, o tiene que ser lo suficientemente receptiva por la población para pero yo tengo el deber, aquí es un deber notable de los republicanos, dijéramos, o sea, de abnegar del propio querer e interés para que esto sea deseable por todos. A no ser que efectivamente yo lo único que quiero es la antigua, dijéramos. Y entonces entré con una mala intención a jugar el partido. Cosa que no quisiéramos. Bueno, sí, y vamos a ver, porque hasta ahora han participado y tienen todo el derecho para que, digamos, preferir determinadas enmiendas propias que otras cosas, pero después vienen las negociaciones para tratar de hacer algo, y ahí vamos a ver, porque ahí se va a ver si es que efectivamente había interés en hacer una nueva constitución o básicamente en una excusa para generar una viabilidad de mantenerla. Claro, pero hay una mayor justamente en los 50 años, yo creo que ha sido el cuidado de la democracia. No cuidamos la democracia, no la cuidamos. Nos farriamos la democracia, expusimos la democracia. Y ahora tenemos el deber de cuidarla y tuvimos una oportunidad, dijéramos yo, esa noche del viernes 15 de noviembre realmente emocionado, dijéramos, porque efectivamente teníamos, como dice Blumen, la vuelta larga. Sí. La vuelta corta siempre la medida de fuerza, ¿no? Ahora, dime una cosa. Preguntan también, por ejemplo, sobre otras variables, variables religiosas, por ejemplo, preguntan. No variables religiosas, pero hasta dónde lo democrático puede empapar la vida familiar, la vida educacional, incluso el modo como se convive al interior de las empresas. Hay preguntas a propósito, ¿el sindicalismo entorpece la marcha de la empresa? No. Los sindicatos son una cosa, o sea, hay una especie de valoración de la democracia no solo en el plano político institucional, sino también en otras esferas, en lugares donde se suponía que había más jerarquía. La familia es un lugar
de jerarquía, de la autoridad del padre, pero o la escuela, donde el maestro, el profesor. Padre o de la madre, tenés que decir. Del padre o de la madre, perdón, del padre o de la madre. Pero está esto que también Peña en su libro dice, esta juventud dijéramos que le cuesta un poquito más, o sea, somos todos iguales. Bueno, dijeron. que ahí tocaste tú, porque además tú eres parte de una universidad, por lo tanto tienes generaciones distintas. Yo no había visto, por lo menos, y te lo pregunto, yo no había visto en mi época, desde que salí del colegio, jesuita además, no había visto una situación donde se presente tan agudamente una brecha generacional, donde hay, llamémoslo así, cuitas pendientes de uno y de otro lado. Sí. Los jóvenes que hoy día gobiernan en un momento dado fueron muy duros con las personas que tomaron el gobierno después de la dictadura y fueron muy severos con ellas. Les toca ahora gobernar y bueno, y viene una ola de vuelta muy fuerte porque a pesar de que tienen gente de la concertación en el gobierno, hay muchas, las quejas en general tienen que ver con calidad de experiencia gubernamental. Sí. Y por lo tanto hay una situación de brecha generacional que es bien curiosa y bien peligrosa, creo yo. El libro de Carlos Peña lo titula bien, es Hijos sin padres. Hijos que no reconocen la autoridad de sus... No hay legado, la vida parte a partir de mí. O sea, yo soy el que refundo. Y esa experiencia, pero Katia Araujo también dice, hay dos grandes compulsiones en la sociedad chilena. Uno, un individualismo. Digamos, el neoliberalismo o el sistema de mercado hace que seamos todos llaneros solitarios y al mismo tiempo horizontalidad. Somos todos iguales, todos valemos lo mismo. No hay la autoridad del profesor respecto del discípulo. ¿Por qué me vas a enseñar? Somos iguales. ¿Sí? Y el padre y el hijo también somos iguales. Lo que tú dices tienes que justificármelo. No vale aquí ninguna obediencia, ningún sometimiento. Somos iguales. Y es complejo porque quiere decir que no se reconoce la tradición. Sí. O sea, todo lo invento a partir de mí mismo. Es una suerte de narcisismo. Es una suerte de que la historia empieza conmigo. Mi generación es tan genial que no necesita recibir. El tipo que no recibe también tiene dificultades para dar, porque es interesante lo del legado. El legado es aquello que yo recibo y el legado es lo que aquellos a los que les lego, ¿no? Lo que dejo. Lo que dejo. Y pareciera que no. A partir de ahora, 1, 2, 3, momia es, la historia comienza conmigo. Y yo tengo la posibilidad de comenzar de cero, porque no reconozco que otros antes que yo... No reconozco lo que soy constituido a partir de otro. Ahora, convengamos una cosa, Eduardo, se me está acabando el tiempo, pero te lo voy a preguntar. Convengamos una cosa, eso era muy agudo hace, llamémoslo así, 2 años, 3 años atrás, y de pronto ha empezado a diluirse por razones prácticas del ejercicio del poder en el ámbito gubernamental. No solamente llamaste a un montón de personas de generaciones que en un momento dado calificaste bastante mal y les apuntaste con el dedo sobre una serie de problemas, bueno, y hoy día lo necesitas y están ahí contigo. ¿Qué tanto se puede generar una situación de, llamémoslo así, ayornamiento político, entendiendo de que es un sistema de competencia, donde hay oposición y hay oficialismo? Yo creo que en este gobierno ha ocurrido eso, ha ocurrido que desde un momento yo renegaba de la generación anterior y he incorporado a la generación anterior. O sea, la verdad que en nuestros ministros una mayoría significativa es de la generación anterior, o por lo menos es de aquella. Ya, yo personalmente creo que el presidente Boric entiende muy claramente eso, que necesita, y él ha hecho muchos gestos de escuchar al presidente Lagos, escuchar a la presidenta Bachelet, viajar con el presidente Piñera, digamos, está en una actitud de recepción que hace interesante, porque desdice una primer motor de partida, por decirlo así, ¿no? Y ya, porque es efectivamente que no nos constituimos a partir de nosotros mismos. Eso es básico. Quiero preguntarte, ¿cómo la gente que nos está viendo puede tener acceso a esa encuesta que ustedes hicieron? Bueno, esta encuesta la hacemos junto con Criteria. Con Criteria Research. Con Valdivieso, claro. Y está, bueno, en El País, está toda la información, está muy completa. Y las preguntas son muy interesantes. ¿Quién es El País? El diario El País.
En el diario El País está la versión chilena, Ya. está la encuesta y tú la encuestas ahí casi completa. Basta que entres Ya, a la y página no tiene- o vas a la a la página de la universidad. Eso es lo que te iba a preguntar. Vas a la página de la universidad, Universidad. UBA Hurtado, Universidad Alberto Hurtado, y encuentras ahí pregunta a pregunta, y además, claro, está medida por la pregunta edad. ¿Qué contestan los jóvenes? ¿Qué contestan los viejos? Por género, ¿qué contestan hombres y mujeres? Y nivel socioeconómico también. Entonces vas tú descubriendo que las derivas más autoritarias corresponden a adultos mayores, populares, y mujeres. O al revés. Entonces vas viendo a qué se inclina cada grupo. Es realmente una radiografía. Nosotros nos Ya, gusta mucho. ¿Cuál es el sitio web de la universidad para encontrarla? UBA Hurtado, uno pone Universidad Alberto Hurtado, va a entrar en la página, ya, Chile dice, pinchas ahí y tienes toda la información a la mano. Toda. Bueno, Eduardo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día. Bien, po. Y ya, y pidamos por Nicaragua. De veras que tú eres como parte, eres parte del directorio del Museo de la Memoria, pero además tienes Los jesuitas tenemos 30 universidades en América Latina, 30. Ya, 30. Y tenemos un equipo de gobierno, dijéramos. Y se nos ha pedido que seamos voceros delante de esta confiscación. La Universidad de Centroamérica fue confiscada por Ortega Murillo, porque quien parece que manda es su señora, y ahora hace poco nos quitó la personalidad jurídica, por lo tanto nos quedamos sin bienes, le cambiaron de nombre a la universidad. La deriva del sandinismo es tremenda, ¿no? Porque en un momento dado fue el sandinismo el que acabó con la dictadura de Somoza, Sí. 40, de hecho... Y los jesuitas estaban O sea, ahí. tuvimos un ministro de Educación. Sí, Fernando Cardenal fue ministro de Ernesto Educación. Cardenal tampoco. Tuvo que dejar la compañía para poder ser ministro de Educación, después volvió a la compañía. Yo creo que la razón, es que en un momento dado Ortega se sometió a elecciones y las perdió. Y le ganó Violeta Chamorro. Sí. Y cuando vuelve a ganar la elección ya no quiere que le vuelva a pasar eso. No se vuelve a poner y del 2017 en adelante ha sido un régimen dictatorial cada vez más autoritario. La cantidad de gente que ha tenido que salir. 26 universidades antes que la nuestra fueron confiscadas. Y tú dijiste que los rectores de las universidades Sí. de jesuitas, todos están... Estamos haciendo de movimiento voceros en eso. justamente porque los jesuitas centroamericanos están un poquito más prudentes porque Ortega los puede echar a todos. Entonces tú puedes barrer, sacar a la iglesia y lo que se queda huérfano del pueblo de Dios para la evangelización y para todo lo demás. Entonces nosotros podemos ser más imprudentes. Pero el gobierno de Chile condenó a la dictadura de Ortega, el gobierno de Colombia también, estamos esperando que lo haga el gobierno de Brasil. Ha habido un reclamo, pero bueno, las dictaduras son así, ¿no? No respetan a Muchas nadie. gracias, Eduardo, por Muchas haber gracias, estado con Fernando. nosotros.